Sentarse. No puedes quedarte aquí, ni siquiera perteneces aquí y ya estás causando molestias. La azafata Meredith le gritó enojada a la mujer negra en primera clase. La azafata corrió por el pasillo con el rostro enrojecido por la ira. Le dije, siéntate, espetó y empujó físicamente el hombro de Eleanor, obligándola a volver a su asiento mientras derramaba una imagen de agua sobre ella. Eleanor, la mujer negra, empapada por el agua derramada deliberadamente sobre su traje de diseñador, fue desnudada públicamente frente a toda una cabina de primera clase. Ningún pasajero salió en su defensa. Ningún miembro del personal de la aerolínea ofreció ayuda. En cambio, todos los ojos la juzgaron como el problema. Ustedes necesitan aprender cuál es su lugar. El azafato había silbado lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Lo que la azafata no sabía, lo que nadie en ese vuelo sabía, era exactamente con quién estaba hablando. Y el poder que esa mujer tenía en sus curtidas manos. El momento en que todo cambió se produjo con una simple llamada, dicha con la autoridad silenciosa que solo puede surgir tras décadas en un tribunal federal. Una llamada telefónica, una orden y la aerolínea quedó de rodillas. Fue una escena de caos sin precedentes. Una importante aerolínea quedó completamente en tierra. Todos los vuelos fueron cancelados. Miles de pasajeros varados. Los equipos de noticias se movían como abejas alrededor de una crisis corporativa. Todo porque una mujer poderosa, decidió que ya era suficiente. Si alguna vez te han faltado al respeto, te han pasado por alto o te han tratado injustamente por ser quien eres y te opones a la injusticia, escribe poder en los comentarios y cuéntanos desde qué país estás mirando. La historia de hoy no se trata solo de lo que sucedió en el vuelo 2187. Se trata del momento en que la discriminación sistémica encontró su igual en la jueza federal Eleanor Washington, una mujer que había pasado su vida trabajando dentro del sistema para cambiarlo hasta el día en que el sistema la presionó demasiado. Antes de profundizar en los acontecimientos que llevaron a este momento extraordinario, tómate un segundo para darle me gusta a este video y activar la campana de notificaciones porque la justicia que se hizo es algo que no querrás perderte. Esta historia comenzó en lo que debería haber sido una mañana de martes de rutina en el Aeropuerto Internacional de Atlanta. La jueza Eleanor Washington acababa de concluir un agotador caso de derechos civiles que duró 3 semanas, una decisión histórica que ayudaría a innumerables familias a luchar contra la discriminación en la vivienda. Ella estaba agotada pero satisfecha con el veredicto que emitió. Lo que ella no sabía es que su mayor prueba de justicia no llegaría en el tribunal. Pero en la cabina de primera clase del vuelo 2187, la jueza Eleanor Washington estaba en la fila de embarque prioritario, con una postura impecable a pesar de su cansancio. A sus 62 años, se comportaba con el porte digno que le otorgaban sus más de 2 décadas en el Tribunal Federal. Su cabello natural con mechas plateadas estaba recogido en un moño prolijo y su conservador traje pantalón azul marino estaba impecable a pesar de la humedad de una mañana de verano de Atlanta. El peso de las últimas 3 semanas se notaba solo en las ligeras sombras debajo de sus ojos. Restos del maratónico caso de derechos civiles que acababa de presidir. En su desgastado maletín de cuero llevaba la opinión final que había emitido el día anterior. Una sentencia histórica que protegería a cientos de familias de la discriminación en la vivienda. Había sido un trabajo agotador pero necesario. Ahora lo único que quería era regresar a Washington D.C. y finalmente poder dormir una noche entera en su propia cama. Cuando los pasajeros de primera clase comenzaron a abordar el vuelo 2187, dentro del avión, la azafata Meredith Keller ya estaba de mal humor. A sus 34 años, la azafata rubia llevaba casi una década en la aerolínea. Y había empezado la mañana desahogándose con sus colegas en la cocina. ¿Viste cuántas solicitudes especiales tenemos hoy en primera clase? Se quejó, poniendo comillas en el aire alrededor de las palabras. Esos pasajeros con derecho a todo piensan que somos sus sirvientes personales, especialmente aquellos que claramente no deberían estar en el asiento delantero. Su colega asintió con simpatía. Ninguno de los dos era consciente de que su prejuicio casual pronto tendría consecuencias extraordinarias. La cabina de primera clase del vuelo 2187 presentaba una escena familiar.
Se trata principalmente de viajeros de negocios varones blancos con trajes elegantes, cuya importancia se manifiesta en sus relojes Rolex y su comportamiento seguro. Los ordenadores portátiles se abren antes del despegue y las llamadas importantes se agilizan hasta el último momento posible. La cabina estaba llena de privilegios y derechos. La jueza Washington recorrió el pasillo con eficiencia practicada y encontró su asiento, el 3C, un asiento de pasillo que había solicitado específicamente para satisfacer su ocasional necesidad de estirarse debido a problemas de circulación. El hombre de negocios blanco mayor en 3D levantó la vista brevemente de su Wall Street Journal. Su expresión cambió casi imperceptiblemente cuando ella se acomodó a su lado. Se movió ligeramente hacia la ventana, creando una pulgada extra de espacio entre ellos. Fue un pequeño gesto, casi invisible para cualquiera que no estuviera atento. Pero Eleanor se dio cuenta. Después de 6 décadas como mujer negra en Estados Unidos, 4 décadas en la profesión jurídica y más de 20 años en el Tribunal Federal, había desarrollado un radar para estas señales sutiles de incomodidad y sesgo. Comenzó el servicio de preembarque. Eleanor observó cómo Meredith se movía eficientemente a través de la cabina de primera clase, ofreciendo toallas calientes y bebidas previas a la partida con bromas alegres a cada pasajero. Buenas tardes, señor Harris. Qué lindo verte de nuevo. Tu whisky habitual antes del despegue. Cada interacción fue personalizada, cálida, atenta, hasta que Meredith llegó a la tercera fila. ¿Puede traerme agua? Eleanor dijo cortésmente cuando Meredith finalmente hizo contacto visual. Si es posible, a temperatura ambiente. Pero en lugar de responder, la mirada de Meredith se deslizó más allá de Eleanor hacia el hombre en 3D. Buenas tardes, señor. ¿Puedo ofrecerle algo de beber antes de partir? El empresario pidió un bourbon y lo recibió rápidamente con una cálida sonrisa y una servilleta de tela, mientras que el pedido de Eleanor quedó en el aire, sin ser reconocido. Esta no era la primera vez que Eleanor experimentaba un trato así. Y en el curso normal de los acontecimientos, tal vez simplemente habría repetido su pedido o habría llamado a otro asistente de vuelo. Pero los acontecimientos de hoy serían todo menos normales. Pasaron los minutos. La puerta de la cabina estaba a punto de cerrarse. Eleanor levantó las manos ligeramente para captar la atención de Meredith cuando pasó nuevamente. Disculpe, había pedido agua antes. La sonrisa de Meredith se tensó. Nos estamos preparando para la salida. Tendré que conseguirte eso cuando estemos en el aire. Sin embargo, apenas 30 segundos después, Eleanor vio cómo Meredith se apresuraba a llevarle un café de último momento a un pasajero blanco en el asiento 2B. El patrón se iba estableciendo, sutil pero inconfundible. El tipo de discriminación que no se anuncia con insultos o negativas directas, sino con atención selectiva y la silenciosa negación de las cortesías estándar. El tipo que deja a sus víctimas preguntándose si están siendo hipersensibles, incluso cuando en el fondo saben exactamente lo que está sucediendo. El hombre de negocios que estaba al lado de Eleanor se movió nuevamente, inclinando su periódico para crear una barrera aún más pronunciada entre ellos. Eleanor notó su anillo de bodas mientras se movía. Una sencilla banda dorada que hacía juego con la foto de su familia visible en la pantalla de su teléfono. Una esposa, 2 hijas adolescentes y un Golden Retriever. Un hombre cuya vida probablemente nunca le exigió pensar en las sutiles indignidades que otros enfrentaban a diario. Eleanor respiró profundamente y volvió a ponerse sus calzoncillos. El caso de Anderson había sido particularmente desafiante, una red compleja de acusaciones de discriminación en materia de vivienda que le había obligado a analizar décadas de decisiones de zonificación municipal. Al final, falló a favor de los demandantes, un grupo de familias negras a las que se les había negado sistemáticamente el acceso a barrios con mejores escuelas y servicios. La ironía no pasó desapercibida para ella mientras se sentaba y se le negaba la simple cortesía de un vaso de agua. Se centró en cambio en los documentos que detallan su decisión que ayudaría a innumerables familias a recibir un trato justo. Cuando comenzó la demostración de seguridad, Meredith hizo contacto visual deliberado con cada pasajero durante su demostración. Todos los pasajeros excepto Eleanor. Otro pequeño detalle apenas perceptible para quien no lo estuviera buscando.
Pero Eleanor se dio cuenta. Ella siempre lo notaba. El avión se alejó de la puerta, rodó hasta la pista y comenzó su ascenso hacia las nubes. Los pequeños desaires se iban sumando uno tras otro, como gotas de agua que llenan lentamente un balde. ¿Cuántas pequeñas indignidades podría soportar una persona antes de decir finalmente, basta? Para la jueza Eleanor Washington, ese momento se acercaba. Y cuando llegó, nada en la industria aérea volvería a ser igual. Si alguna vez has estado en una situación en la que te han tratado de forma diferente por ser quien eres, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete ahora para disfrutar de más historias. A medida que el vuelo 2187 ascendía a la altitud de crucero, comenzaba a surgir un patrón que la jueza Eleanor Washington reconoció a la perfección. La demostración de seguridad comenzó con Meredith de pie en el pasillo, mostrando el procedimiento de la máscara de oxígeno. Asegúrate de colocarte la máscara antes de ayudar a los demás, instruyó, estableciendo contacto visual con cada pasajero mientras repasaba el guión ensayado. Con cada pasajero, claro, excepto Eleanor. Cuando Meredith llegó a la tercera fila, su mirada se desvió deliberadamente hacia la jueza, para posarse en el empresario en 3D con una cálida sonrisa antes de continuar por el pasillo. Fue el tipo de exclusión sutil que la mayoría de los pasajeros no notarían, pero Eleanor sí. Era una sensación familiar, volverse invisible en un espacio donde todos los demás eran vistos. Una vez que el avión alcanzó la altitud de crucero, comenzó el servicio de bebidas. Meredith se movió metódicamente por la cabina de primera clase. Su personalidad de servicio al cliente en pleno efecto mientras tomaba pedidos y entregaba bebidas con práctica eficiencia. Agua con gas para usted, señor. Aquí tiene su whisky con hielo, señor Peterson. Cuando llegó a la fila de Eleanor, la jueza repitió su petición anterior. ¿Me podrías dar un poco de agua, por favor? Si es posible, a temperatura ambiente. La sonrisa de Meredith se tensó casi imperceptiblemente. Te atenderé en breve, dijo antes de continuar a la siguiente fila. Pasaron 10 minutos. El carrito de bebidas había recorrido toda la cabina de primera clase. A cada pasajero se le sirvió la bebida de su elección. Todos los pasajeros excepto Eleanor. Cuando Meredith pasó nuevamente, Eleanor levantó la mano ligeramente. Disculpe, creo que olvidaste mi agua. Meredith ni siquiera disminuyó el paso. Tendré que volver. Tendrá que esperar. Atiendo a los clientes prioritarios primero. Clientes prioritarios. La implicación flotaba en el aire, nítida e inconfundible. El hombre de negocios sentado al otro lado del pasillo sonrió con su expresión reflejando una familiaridad tóxica con ese lenguaje codificado. Fue un momento de complicidad silenciosa que Eleanor había presenciado innumerables veces a lo largo de su vida. El entendimiento compartido entre quienes discriminan y quienes se benefician de esa discriminación. Finalmente, después de servirles agua a todos, Meredith regresó con el agua de Eleanor, un vaso de plástico medio lleno, sin hielo, sin servilleta, colocado en su apoyabrazo sin apenas mirarlo. Mientras tanto, los pasajeros blancos que la rodeaban disfrutaban de vasos llenos, servilletas de lino y pequeños platos de frutos secos. El patrón continuó a medida que avanzaba el vuelo. Cuando comenzó el servicio de comidas, los auxiliares de vuelo distribuyeron las comidas según las preferencias preseleccionadas de los pasajeros. Eleanor había solicitado una comida vegetariana al reservar su billete, un detalle que se anotó en su reserva, al igual que cualquier otra adaptación dietética. Lo siento, dijo Meredith cuando llegó a la fila de Eleanor. Su tono sugería que no estaba nada arrepentida. No nos quedan comidas especiales. Eleanor miró alrededor de la cabaña. En primera clase solo había 16 asientos y podía ver claramente que no habían sido atendidos más de la mitad. Pedí una comida vegetariana cuando reservé mi billete, explicó Eleanor con calma. ¿Podrías comprobarlo de nuevo, por favor? Señora, si dijera que no nos queda, no nos queda, respondió Meredith, elevando la voz lo justo para que los pasajeros cercanos la oyeran. Tendrás que conformarte con lo que tenemos disponible. Lo que había disponible resultó ser el panecillo sobrante y la ensalada de la comida regular servida sin aderezo, ni cubiertos, ni el plato principal caliente que recibieron todos los demás pasajeros.
Mientras Eleanor intentaba aprovechar al máximo su limitada comida, descubrió que su bandeja estaba desnivelada y se inclinaba peligrosamente hacia un lado. Cuando le llamó la atención a Meredith sobre el asunto, la respuesta de la azafata fue inmediata y despectiva. «No es mi trabajo arreglar equipos», dijo en voz alta. «Tendrás que arreglártelas». Eleanor miró a su alrededor y notó que varios pasajeros observaban la interacción con distintos grados de interés e incomodidad. Nadie habló. Las condiciones de hacinamiento se estaban volviendo cada vez más incómodas para Eleanor, quien estaba lidiando con problemas de circulación después del largo juicio. Cuando notó que había un asiento vacío en el pasillo unas filas más adelante, recogió sus pertenencias para mudarse. Antes de que pudiera ponerse de pie por completo, la voz de Meredith cortó la cabina. Todos los pasajeros deben permanecer en sus asientos asignados durante toda la duración del vuelo. Es política de la aerolínea. Eleanor regresó a su asiento, solo para observar con incredulidad, como menos de 5 minutos después, un hombre de negocios blanco solicitó moverse a un asiento diferente, el mismo que Eleanor había intentado tomar, y Meredith lo aceptó alegremente. «Por supuesto, señor. Déjame ayudarte con tus pertenencias», ofreció Meredith, apresurándose a ayudarlo. El doble rasero ya no era sutil. Fue evidente, inconfundible y presenciado por todos en la cabina de primera clase. Pero aún así, nadie habló. Mientras el vuelo continuaba, Eleanor intentó distraerse con el sistema de entretenimiento a bordo, solo para encontrar su pantalla congelada. Ella presionó el botón de llamada 1, 2, 3 veces durante un lapso de 15 minutos. Cada vez que el botón se iluminaba, pero Meredith pasaba caminando repetidamente, ignorando deliberadamente la citación. Eleanor escuchó a Meredith comentarle a un pasajero cercano mientras ella rellenaba su bebida. «Algunas personas solo quieren atención constante», dijo lo suficientemente alto para que Eleanor la oyera. «Creen que presionar ese botón los hace especiales». El hombre se rió entre dientes en respuesta, otro momento de complicidad que ardió en la conciencia de Eleanor. La cabina experimentó una turbulencia moderada, lo que provocó que se iluminara la señal del cinturón de seguridad. Durante 20 minutos, todos permanecieron seguros en sus asientos mientras el avión navegaba por un aire agitado. Cuando el capitán finalmente apagó la señal del cinturón de seguridad, se escuchó un crujido colectivo en toda la cabina mientras los pasajeros se estiraban y se dirigían a los baños. Eleanor había estado esperando este momento. Su medicamento para la presión arterial alta estaba en su bolso de mano, en el compartimento superior. Medicamento que debería haber tomado hace 30 minutos. Ella se puso de pie con cuidado, alcanzando el compartimento superior. Antes de que pudiera abrirla, la voz de Meredith cortó la cabina como un látigo. «Señora, siéntese ahora». La orden fue fuerte, seca y dada en un tono que uno podría usar con un niño que se porta mal. Toda la cabina quedó en silencio. «Necesito recuperar mi medicación», explicó Eleanor con calma y voz mesurada a pesar de la humillación de que le hablaran de esa manera. «La señal del cinturón de seguridad está apagada. La turbulencia podría volver en cualquier momento», insistió Meredith. «Tienen que volver a su asiento inmediatamente». Eleanor hizo un gesto a los demás pasajeros que estaban de pie y moviéndose por la cabina. «Otros se han levantado y se han movido. Solo necesito mi medicación». Los pasajeros de alrededor empezaron a murmurar, pero no para apoyar a Eleanor. En cambio, se oyeron quejas sobre infractores y pasajeros difíciles. Un hombre de negocios al otro lado del pasillo, que acababa de salir del baño, negó con la cabeza en señal de desaprobación. «Solo escuchen a la empleada», dijo con desdén. «Solo están haciendo su trabajo». Eleanor respiró hondo. 62 años eligiendo cuidadosamente sus batallas, manteniendo su dignidad ante la falta de respeto, trabajando en un sistema que nunca la había recibido plenamente. Todo se concentró en ese momento. Se levantó de nuevo, buscando su medicación. Lo que sucedió después lo cambió todo. Meredith corrió por el pasillo, con el rostro enrojecido por la ira. Le dije, «Siéntate», espetó y empujó físicamente el hombro de Eleanor, obligándola a volver a su asiento.
La jarra de agua que Meredith llevaba se inclinó cuando empujó a Eleanor, enviando una cascada de agua helada sobre el regazo de la jueza y los documentos legales en su maletín abierto. Eleanor jadeó cuando el agua fría atravesó su traje y llegó a su piel. Los papeles del caso Anderson ahora nadan en un charco en su regazo. En lugar de disculparse, Meredith se dirigió a toda la cabaña. «Disculpen las molestias, amigos», anunció, como si Eleanor hubiera sido quien armó el escándalo, en lugar de la víctima de la agresión y los daños materiales. La cabaña estalló en quejas, no por el comportamiento de Meredith, sino por el trastorno que supuestamente había causado Eleanor. La manipulación colectiva fue impresionante en su magnitud. «Esta gente siempre tiene que armar un escándalo», murmuró alguien, lo suficientemente alto como para ser oída. Eleanor permaneció sentada en un silencio estupefacto, con el agua goteando de su ropa empapada y sus documentos arruinados. No le ofrecieron ni una sola servilleta, ni una sola disculpa. «¿Puedo ir al baño a limpiarme, por favor?», preguntó finalmente Eleanor, con voz firme a pesar de la humillación que le quemaba el pecho. Meredith le bloqueó el paso. «Vuelva a su asiento inmediatamente», ordenó. «Tenemos turbulencias». La señal del cinturón de seguridad permaneció apagada. Los demás pasajeros seguían moviéndose libremente por la cabina, comprendiendo que esta situación había pasado de ser una simple discriminación a algo mucho más grave. Eleanor sacó su teléfono en silencio y comenzó a documentar lo ocurrido, tomando notas con las marcas de tiempo y los detalles de cada incidente. Meredith se dio cuenta al instante. «¿Qué hace?», preguntó. «Estoy tomando notas», respondió Eleanor con calma. «No se permiten grabaciones no autorizadas en este avión», declaró Meredith, arrebatándole el teléfono de las manos a Eleanor. «Esto es una violación de seguridad. Es mi propiedad personal», dijo Eleanor, y su voz finalmente mostró el primer atisbo de ira que había estado conteniendo. «No tienes derecho a llevártelo. Lo guardaré hasta que aterricemos», dijo Meredith, guardándose el teléfono en el bolsillo. Procedimiento de la aerolínea. El asistente de vuelo principal, Davis, se acercó después de haber sido llamado por Meredith. En lugar de evaluar la situación objetivamente, inmediatamente apoyó a su colega. «Tenemos procedimientos, señora», dijo condescendientemente, «por la seguridad de todos los pasajeros». La indignidad final llegó cuando la voz del capitán sonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, estamos lidiando con una situación de pasajeros rebeldes. Por favor permanezcan en sus asientos con los cinturones de seguridad abrochados mientras nuestra tripulación se ocupa de este asunto. Pasajero rebelde». La etiqueta quedó suspendida en el aire, adhiriéndose a Eleanor en las mentes de todos los que estaban a bordo. La inversión completa de la realidad, presentando a la víctima como agresor, era una táctica familiar que Eleanor había visto utilizada innumerables veces en su carrera, pero nunca tan descaradamente contra ella personalmente. Mientras estaba sentada allí empapada, sus propiedades fueron confiscadas, etiquetada como rebelde simplemente por solicitar el mismo trato que se le brinda a cualquier otro pasajero. Algo cambió en la mente de la jueza Eleanor Washington. Ya no se trataba de un vaso de agua, de una preferencia culinaria o incluso de la indignidad de ser empujado. Se trataba de un sistema que permitía que ese trato se produjera sin consecuencias. Un sistema que presumía culpabilidad basándose en la apariencia. Un sistema que necesitaba corrección. Eleanor volvió a tomar su maletín y su expresión cambió de paciencia a resolución. En ese momento, todos los pasajeros que habían sonreído, todos los colegas que habían permanecido en silencio, especialmente, la propia Meredith, ninguno de ellos tenía idea de con quién estaban tratando o de qué estaba por suceder a continuación. Si estuvieras en el lugar de Eleanor, ¿qué habrías hecho en este momento? Comparte en los comentarios y pulsa el botón de suscripción ahora porque lo que sucede a continuación en esta historia es algo que no querrás perderte. Empapada, humillada públicamente y etiquetada como rebelde ante una cabina entera de pasajeros que habían presenciado su maltrato sin intervención, la jueza Eleanor Washington permaneció sentada perfectamente quieta durante exactamente 10 segundos. 10 segundos para considerar el peso de lo que estaba por suceder.
10 segundos para decidir si finalmente valió la pena pelear esta batalla. En esos 10 segundos, pensó en cada mujer negra que alguna vez se tragó su dignidad para evitar hacer una escena. Pensó en la familia Anderson, sobre cuyo caso de discriminación en materia de vivienda acaba de dictar sentencia. Gente común que tuvo el coraje de exigir justicia cuando el sistema les falló. Entonces, con la calma deliberada que la había forjado en el tribunal, Eleanor tomó su maletín. Meredith lo notó inmediatamente. Entrecerró los ojos cuando vio a Eleanor moverse deliberadamente a pesar de la designación de pasajera rebelde que debería haberla inmovilizado. «Guarda eso o te lo confiscaré también», amenazó, y su voz se escuchó en la cabina, ahora silenciosa. La amenaza flotaba en el aire, audaz, inapropiada y el error final de una serie que cambiaría sus vidas para siempre. Eleanor se levantó de su asiento. El agua aún goteaba de su traje empapado sobre la alfombra del avión. Pero algo fundamental había cambiado. Su postura, ya digna, ahora irradiaba una autoridad inconfundible. Su expresión, antes paciente, ahora llevaba el peso del juicio. La misma mujer que momentos antes había sido invisible para la tripulación de vuelo, ahora atraía toda la atención de todos en la cabina. Sacó de su maletín una pequeña billetera de cuero que contenía sus credenciales judiciales federales. El sello dorado de los tribunales de los Estados Unidos atrajo la luz de la cabina cuando ella lo sostenía en alto, no dramáticamente, sino con la tranquila confianza de alguien que se había ganado cada gramo de la autoridad que representaba. Soy la jueza federal Eleanor Washington del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, anunció con voz clara y mesurada. Cada sílaba llevaba el peso de sus 20 años de mandato en el Tribunal Federal. Cada palabra fue pronunciada con la dicción precisa que la había hecho conocida por sus opiniones imposibles de malinterpretar. La cabina quedó en completo silencio. Incluso el ruido ambiental del avión pareció atenuarse en señal de respeto ante la revelación que se estaba desarrollando. Eleanor continuó, con su mirada fija directamente en Meredith. No solo me han discriminado por mi raza, sino que ahora han agredido físicamente a un juez federal, han confiscado mis bienes personales sin motivo y han interferido en los asuntos judiciales oficiales dañando documentos judiciales. Señaló los papeles empapados de agua que aún estaban visibles en su maletín abierto. Documentos del caso Anderson que representó justicia para las familias que habían luchado contra la discriminación durante años. El rostro de Meredith palideció tan rápidamente que un pasajero luego lo compararía con ver a alguien destapando un lavabo. La confianza en sí misma que la había ayudado a soportar horas de comportamiento discriminatorio se evaporó en un instante. Ella miró al asistente de vuelo Davis en busca de ayuda, pero él dio un paso atrás, repentinamente consciente de la gravedad de la situación. Eleanor volvió a meter la mano en su maletín y sacó un pequeño dispositivo negro, su teléfono seguro proporcionado por el gobierno. A diferencia de su teléfono personal que Meredith había confiscado, este tenía todo el peso de la autoridad federal. Estaba destinado a emergencias judiciales y comunicación con las fuerzas del orden. Hoy en día, se aplicaría otro tipo de justicia. Soy el juez Washington, dijo por teléfono. Su voz ahora tenía el tono que reservaba para pronunciar veredictos. Comuníqueme con la presidenta Richards inmediatamente. El nombre cayó en el silencio de la cabina como una piedra en el agua quieta, creando ondas de confusión entre los pasajeros, pero un tsunami de pánico en la tripulación de vuelo. Meredith se inclinó hacia Davis, intentando susurrar, pero sin lograr modular su voz por el pánico. ¿Quién es la presidenta Richards? La pregunta delató tanto su miedo como su repentina comprensión de que se había adentrado en aguas mucho más profundas de lo que había imaginado. El rostro de Davis se puso completamente pálido. Su confianza anterior fue reemplazada por la mirada de alguien que de repente se dio cuenta de que estaba parado en las vías y un tren se acercaba. Margaret Richards, respondió, con una voz apenas audible pero que se oía en la silenciosa cabina. Presidenta de la Asociación Nacional de Aerolíneas. Tiene un rango superior al de todos, incluido nuestro director ejecutivo. La comprensión de a quien habían maltratado comenzó a extenderse por la cabina como un viento frío. Los pasajeros que antes habían sonreído o se habían dado la vuelta, ahora estaban sentados rígidamente en sus asientos, con la mirada hacia adelante,
siendo testigos incómodos de las consecuencias que estaban a punto de desarrollarse. El hombre de negocios que le había dicho a Eleanor que simplemente escuchara al personal ahora estaba estudiando atentamente sus zapatos. Margarita. Eleanor habló por teléfono y su tono cambió al de unos colegas que entendían la autoridad del otro. Había una historia en ese saludo de una sola palabra, una relación entre dos mujeres poderosas que habían navegado en industrias dominadas por hombres y emergieron como líderes. Estoy experimentando algo en el vuelo 2187 que requiere intervención inmediata. La conversación que siguió fue breve pero poderosa. Los más cercanos a Eleanor solo podían escuchar su versión, pero era suficiente para comprender que las ruedas de la importancia ahora estaban en movimiento imparable. Sí, hubo contacto físico. No, ni una sola intervención por parte del personal ni de los pasajeros. Los documentos del caso Anderson han sido dañados. Creo que esto es indicativo de un problema sistémico y no de un incidente aislado. Estoy completamente de acuerdo. Eso sería apropiado. Sí, permaneceré a bordo hasta que lleguen. Cuando terminó la llamada, Eleanor se giró para mirar directamente a Meredith. La transformación fue completa. Había desaparecido cualquier rastro del paciente pasajero que había soportado la humillación. En su lugar estaba la personificación plena de la autoridad judicial federal, la misma presencia que había hecho confesar a los acusados culpables y tartamudear a los abogados endurecidos en su sala del tribunal. Tienes exactamente 3 minutos para devolverme mi propiedad y proporcionarme tu información completa de empleado. Eleanor manifestó su tono sin dejar lugar a negociación. Cada palabra fue pronunciada con la precisión de alguien acostumbrado a que se cumplan sus órdenes. Este avión aterrizará en el aeropuerto disponible más cercano, donde estarán esperando representantes de la dirección ejecutiva de la aerolínea y de la Administración Federal de Aviación. Las manos de Meredith temblaban visiblemente mientras sacaba el teléfono personal de Eleanor de su bolsillo y lo extendía, sin poder mirar al juez a los ojos. Todo esto es un malentendido, intentó, con la voz temblorosa al comprender la gravedad de sus acciones. Si hubiera sabido quién era usted, la interrumpió Eleanor levantando una mano, el mismo gesto que usaba para silenciar las interrupciones en su sala. El efecto fue inmediato y total. Ese es precisamente el problema, señorita Keller. La justicia no debería depender de conocer el título o la posición de alguien. La dignidad humana básica no está reservada a quienes ostentan autoridad. En ese momento, Eleanor Washington no solo le hablaba a Meredith. Se dirigía a todas las personas que alguna vez habían usado la aparente falta de estatus de alguien como permiso para tratarlo mal. Se dirigía a una cultura que exigía credenciales antes de otorgar respeto. Estaba articulando un principio que pronto se convertiría en la piedra angular de la reforma de toda la industria. La cabina permaneció en un silencio atónito mientras la voz del capitán llegaba por el intercomunicador. Damas y caballeros, les habla su capitán. Se nos ha ordenado desviarnos al Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas. Comenzaremos nuestro descenso en breve. Auxiliares de vuelo, preparen la cabina para el aterrizaje. La confusión que se extendió por la cabina era palpable. Los pasajeros miraban sus relojes y teléfonos, calculando los retrasos en sus horarios, sin tener ni idea de que estaban presenciando algo mucho más importante que un desvío de vuelo. Estaban observando el momento en el que la discriminación se encontró con la justicia. Eleanor regresó a su asiento, permaneciendo erguida a pesar de su ropa mojada. Ningún pasajero la miró a los ojos ahora. No por desdén, sino por una creciente comprensión de su propia complicidad en lo que habían presenciado y no habían logrado abordar. Hoy, Eleanor había honrado el legado de usar su posición para exigir que se diera respeto no solo a aquellos con poder, sino a todos, no solo para ella misma, sino para cada persona que alguna vez había sido descartada, ignorada o maltratada por su apariencia. El verdadero poder de las acciones del juez Washington ese día no se comprendería plenamente hasta que el avión aterrizó y las consecuencias comenzaron a sentirse, afectando no solo a una tripulación de vuelo o a una aerolínea, sino al enfoque de toda una industria hacia la dignidad y el respeto. Cuando el vuelo 2187 inició su descenso hacia el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, nadie a bordo comprendió completamente la magnitud de lo que les esperaba.
El capitán había anunciado un aterrizaje de emergencia sin más explicaciones, dejando a los pasajeros mirando sus relojes y calculando los tiempos de conexión. No tenían idea de que estaban a punto de convertirse en testigos de un momento que transformaría toda una industria. A través de las ventanas, los pasajeros pudieron ver lo que claramente no era un aterrizaje rutinario. Los vehículos de emergencia se alineaban en la pista. No son ambulancias ni camiones de bomberos, sino todoterrenos negros con ventanas tintadas. Vehículos corporativos, vehículos gubernamentales, furgonetas de medios de comunicación con antenas parabólicas extendidas. No se trató de una emergencia médica ni de un problema mecánico. Esto fue algo completamente distinto. Mientras el avión rodaba hacia su posición y la pasarela se extendía para recibirlo, Eleanor Washington permaneció absolutamente quieta en su asiento, con una postura erguida a pesar de que su ropa aún estaba húmeda. No había hablado desde su llamada telefónica con la presidenta Richards, manteniendo un silencio digno que de alguna manera exigía más atención que cualquier arrebato. Cuando finalmente se abrió la puerta de la cabina, no fue un agente de la puerta quien apareció en la entrada. Se trataba de Charles Hamilton, director ejecutivo de la aerolínea, un hombre cuyo rostro aparecía periódicamente en revistas de negocios y programas de entrevistas de los domingos por la mañana. Un hombre que nunca, durante sus 15 años de mandato, había abordado personalmente un avión desviado. Pero allí estaba, su expresión normalmente confiada reemplazada por una de grave preocupación mientras escaneaba la cabina hasta que sus ojos encontraron a Eleanor. Detrás de él había dos ejecutivos con trajes oscuros, ambos con tabletas y expresiones que comunicaban la gravedad de la situación. Esto no fue control de daños. Se trató de una gestión de crisis al más alto nivel. El juez Washington, dijo Hamilton, y su voz se escuchó en el silencio de la cabina. En nombre de toda la aerolínea, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por lo que experimentó hoy. Antes de que Eleanor pudiera responder, sonó su teléfono del gobierno. Ella respondió activando la función de video para que en la pantalla apareciera el rostro de la presidenta Margaret Richards. Richards, una formidable mujer negra de unos 60 años, con cabello plateado y ojos penetrantes, era visible no solo para Eleanor, sino para todos los que estaban cerca. Juez Washington, empezó Richards, y su voz autoritaria se escuchó por toda la cabina. He ordenado la suspensión de todas las operaciones de la flota de la aerolínea hasta que esta situación se resuelva por completo. Todas las aeronaves de su flota se encuentran actualmente en tierra. El jadeo colectivo en la cabina era audible. Los pasajeros que habían estado irritados por una simple desviación ahora se dieron cuenta de que estaban presenciando algo sin precedentes en la historia de la aviación comercial. Meredith, que había permanecido en silencio atónito desde la revelación de la identidad de Eleanor, finalmente encontró su voz. No se puede dejar en tierra una aerolínea entera, protestó. Su tono estaba entre desesperado e indignado. Hay miles de pasajeros, cientos de vuelos. El director ejecutivo Hamilton se giró para mirarla y su expresión se endureció. Ella simplemente lo hizo, afirmó rotundamente. La Asociación Nacional de Aerolíneas tiene autoridad regulatoria que reemplaza incluso la jurisdicción de la FAA en ciertos asuntos. La presidenta Richards no necesita el permiso de nadie para dejar en tierra nuestra flota si cree que hay una preocupación sistémica de seguridad o ética. La realidad de la situación comenzó a extenderse por la cabina como una ola. Los pasajeros que habían estado mirando sus relojes ahora observaban la escena que se desarrollaba con creciente comprensión. Los que habían participado en el maltrato de Eleanor a través de comentarios activos o silencio pasivo se removieron incómodos en sus asientos, comprendiendo de repente que habían sido cómplices de algo que ahora estaba dejando en tierra a toda una aerolínea comercial. Eleanor se levantó de su asiento, su dignidad intacta a pesar de su apariencia desaliñada. Cuando hablaba, su voz tenía el tono mesurado de alguien acostumbrado a ser escuchado en salas de poder. No se trata de comodidad ni conveniencia, se dirigió a toda la cabina, mientras su mirada recorría tanto a los pasajeros como a la tripulación. Se trata de la dignidad humana, del derecho fundamental de toda persona a ser tratada con respeto independientemente de su apariencia, sus antecedentes o su estatus percibido. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire,
poderosas en su simplicidad y devastadoras en su verdad. El director ejecutivo Hamilton se volvió hacia Meredith, quien se quedó paralizada al darse cuenta de lo que había puesto en marcha. Señorita Keller, su empleo en esta aerolínea queda terminado con efecto inmediato. Entregue sus credenciales a seguridad antes de abandonar el avión. Las palabras fueron pronunciadas sin dramatismo, pero con una firmeza que no dejaba lugar a apelaciones. El rostro de Meredith se arrugó cuando 20 años de seguridad profesional se desvanecieron en una sola frase. Pero no lo sabía, empezó ella, con lágrimas en los ojos. Ese es precisamente el problema. Hamilton la interrumpió. No debería ser necesario conocer el título de alguien para tratarlo con dignidad humana básica. El hecho de que esto deba decirse explícitamente es exactamente el motivo por el que nos encontramos en esta situación. Estaba haciendo eco de las propias palabras de Eleanor de antes. Una señal de que la lección ya estaba empezando a echar raíces. El asistente de vuelo principal, Davis, y los demás miembros de la tripulación se acercaron a Eleanor uno por uno, ofreciéndole profusas disculpas. Su anterior solidaridad con Meredith se había evaporado, reemplazada por el desesperado control de daños de aquellos que de repente se dan cuenta de que están en el lado equivocado de la historia. Juez Washington, lamento mucho no haber intervenido, dijo Davis, y su confianza anterior fue reemplazada por un remordimiento genuino. Debería haber detenido esto inmediatamente. Eleanor reconoció su disculpa con un leve asentimiento, pero no ofreció ninguna absolución. No era el momento para un perdón fácil. Este era el momento de rendir cuentas y cambiar. Lo más revelador fue la transformación en el comportamiento del pasajero. El hombre de negocios que le había dicho a Eleanor que simplemente escuchara al personal ahora miraba fijamente su teléfono, incapaz de mirarla a los ojos. La mujer que había sonreído ante el comentario de Meredith sobre los clientes prioritarios ahora encontraba fascinante su cinturón de seguridad. Ninguno de ellos pudo atreverse a mirar directamente a Eleanor. No por el despido anterior, sino por vergüenza por su complicidad, el director ejecutivo Hamilton se dirigió nuevamente a la cabina. Su voz transmite la gravedad de la responsabilidad institucional. Con efecto inmediato, nuestra aerolínea está iniciando una investigación completa sobre nuestra cultura empresarial, nuestros protocolos de capacitación y nuestros estándares de servicio al cliente. Este incidente ha puesto de manifiesto fallas en todos los niveles de nuestra organización, y se abordarán de forma sistemática y transparente. Se volvió hacia Eleanor. Señor juez Washington, le agradeceríamos que nos diera su opinión sobre nuestras reformas, si está dispuesto a proporcionarla. La respuesta de Eleanor fue mesurada pero firme. La discriminación no es un incidente aislado. Es sistémico. Requiere soluciones sistémicas. Ella hizo un gesto alrededor de la cabina. Lo que ocurrió hoy no fue solo el prejuicio de una azafata. Se trataba de una cultura que permitía que ese prejuicio se expresara sin consecuencias. Se trataba de pasajeros que presenciaron discriminación y optaron por el silencio. Se trató de un liderazgo que no logró crear expectativas claras sobre la dignidad humana. La cabina permaneció en silencio mientras sus palabras resonaban con una verdad innegable. En ese momento, la jueza Eleanor Washington no solo estaba abordando una aerolínea o un incidente. Estaba articulando un principio fundamental que pronto transformaría los programas de capacitación, las políticas corporativas y los estándares de la industria en toda la aviación comercial. El personal de seguridad llegó para escoltar a Meredith fuera del avión. Cuando pasó junto al asiento de Eleanor, se detuvo. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Nunca lo quise decir. No me di cuenta. Eleanor la miró directamente a los ojos. La intención no borra el impacto, señorita Keller. El daño era real, independientemente de lo que quisieras decir. No fue crueldad en la voz de Eleanor sino la verdad clara lo que la hizo respetada en el tribunal. A veces la justicia requiere incomodidad antes de que pueda comenzar la curación. Mientras Meredith era escoltada fuera, la presidenta Richard volvió a hablar desde la videollamada que aún estaba activa en el teléfono de Eleanor. Juez Washington, un automóvil le espera para llevarle a su destino final. El señor Hamilton y su equipo pasarán el resto del día explicando a la junta directiva exactamente cómo sucedió esto y qué piensan hacer al respecto.
Los pasajeros, ahora comprendiendo plenamente la gravedad de lo que habían presenciado, comenzaron a recoger sus pertenencias en silencio. Las quejas anteriores sobre los retrasos se habían evaporado, reemplazadas por la triste constatación de que habían sido parte de algo trascendental, un punto de inflexión en cómo se definirían la dignidad y el respeto en los viajes comerciales. Mientras Eleanor se preparaba para abandonar el avión, el director ejecutivo Hamilton le hizo una última pregunta. Juez Washington, ¿puedo preguntarle qué le impulsó a tomar esa decisión? Después de soportar tanto maltrato, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso? Eleanor hizo una pausa y consideró la pregunta cuidadosamente. Su respuesta sería citada más tarde en materiales de capacitación de toda la industria. Cuando me empujaron físicamente y me derramaron agua encima, eso cruzó la línea entre la falta de respeto y la agresión, dijo. Pero el verdadero momento llegó cuando no vi a ninguna persona en la cabina hablar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de mí, sino de todos los que alguna vez habían sido maltratados y no tenían ningún recurso, ninguna autoridad para llamar, ninguna forma de exigir justicia. Ella miró alrededor de la cabina una última vez. Hice ese llamado por mi abuela que limpiaba estos aviones, por las familias involucradas en mi caso de discriminación en la vivienda, por cada persona que alguna vez se tragó su dignidad porque hablar parecía demasiado costoso. Cuando Eleanor Washington descendió del vuelo 2187, dejó atrás no solo una cabina de pasajeros y tripulación perseguidos, sino el comienzo de una transformación que se extendería por toda una industria. A veces la justicia no llega en los tribunales, sino a 30.000 pies de altura, cuando la persona adecuada es presionada demasiado y finalmente dice basta. Un mes después del enfrentamiento de la jueza Eleanor Washington en el vuelo 2187, el impacto de ese momento singular se había expandido mucho más allá de una aerolínea, un asistente de vuelo o la experiencia de un pasajero. Lo que comenzó como un vuelo de rutina había desencadenado un cambio radical en toda la industria de la aviación comercial. La transformación no ocurrió en las sombras. El evento se estaba desarrollando en un escenario nacional con cámaras grabando mientras la presidenta Margaret Richards y la jueza Eleanor Washington estaban una al lado de la otra en una conferencia de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Aerolíneas en Washington, D.C. Hoy se marca un nuevo capítulo en la aviación comercial, declaró Richards al cuerpo de prensa reunido. Uno donde la dignidad no sea un lujo concedido a algunos pasajeros, sino un derecho fundamental garantizado a todos. A su lado, Eleanor estaba de pie con su toga judicial, no porque se tratara de un procedimiento legal, sino porque el simbolismo importaba. La autoridad que había sido invisible para Meredith y los pasajeros del vuelo 2187 ahora era inconfundible, un recordatorio visual del poder que siempre había estado presente, incluso cuando no era reconocido. Juntos, dieron a conocer la nueva iniciativa de dignidad del pasajero, un programa de capacitación integral que sería obligatorio para todos los empleados de las aerolíneas principales. El programa no pretendía únicamente evitar la discriminación. Se trataba de reconocer y honrar activamente la humanidad de cada pasajero. Esta iniciativa representa el mayor esfuerzo de capacitación coordinado en la historia de la aviación. Richards explicó, todos los empleados, desde los directores ejecutivos hasta los agentes de puerta, completarán este programa en los próximos 6 meses. Lo que hizo que la iniciativa fuera única no fue solo su escala, sino su enfoque. No fue creado por consultores corporativos o expertos en relaciones públicas tratando de minimizar el daño. Fue diseñado por un comité diverso de profesionales de la aviación, expertos en derechos civiles y pasajeros que habían experimentado la discriminación de primera mano. Lo más sorprendente para muchos fue la inclusión de Meredith Keller entre los desarrolladores del programa. La azafata, cuyas acciones habían desencadenado todo el movimiento, había experimentado su propia transformación. En su primera entrevista pública desde el incidente, Meredith habló con notable franqueza sobre su experiencia. Nunca pensé en mis propios prejuicios hasta ese día, admitió con voz firme pero humilde. Siempre me consideré una buena persona que trataba a todos por igual. Pero ver las imágenes de cómo me comporté con la jueza Washington me obligó a afrontar verdades incómodas sobre suposiciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo. Hizo una pausa,
con la emoción visible en su rostro. Lo más difícil no fue perder mi trabajo. Fue reconocer que durante 20 años podría haber tratado a las personas de forma diferente según su apariencia sin siquiera reconocerlo. Sus palabras resonaron en espectadores de todo el país, generando conversaciones en salas de estar y lugares de trabajo sobre los sesgos invisibles que moldean las interacciones cotidianas. Su trayectoria, de agresora a defensora, se convirtió en un poderoso caso de estudio sobre cómo afrontar la discriminación puede conducir a un crecimiento genuino. Mientras tanto, en un gran salón de la Conferencia Judicial Nacional, Eleanor Washington subió al escenario para dirigirse a sus colegas. Cientos de jueces federales de todo el país. El público guardó silencio mientras se acercaba al podio. Su reputación ahora se expandió más allá de su perspicacia legal para incluir su papel en la transformación de una industria. Mis colegas jueces, comenzó, a menudo hablamos de la justicia como algo que ocurre en nuestros tribunales. Nos ponemos nuestras togas, nos sentamos en el estrado, escuchamos argumentos y emitimos fallos que sientan precedentes. Hizo una pausa, observando la sala llena de los juristas más poderosos del país. Pero en el vuelo 21A7, recordé que la justicia no se limita a los tribunales. Existe o no existe en momentos cotidianos. En cómo una azafata sirve agua. En cómo un pasajero se aparta de su compañero de asiento. En el silencio de los testigos que ven algo incorrecto pero no dicen nada. Mientras Eleanor hablaba, aparecieron imágenes en las pantallas detrás de ella. No de tribunales ni de documentos legales, sino de su abuela, en Washington, con su uniforme de limpieza junto a un avión comercial en la década de 1960. La fotografía, granulada pero impactante, mostraba a una mujer digna, erguida a pesar de la discriminación generalizada de la época. Mi abuela limpiaba estos aviones, continuó Eleanor, con una voz cargada de emoción que rara vez se mostraba en el estrado. Ella se alisaba el uniforme cada día, insistiendo en su propia dignidad, incluso cuando los demás se negaban a verla. Ella me dijo, puede que ellos no respeten el uniforme, pero yo me respeto a mí misma con él. Las imágenes pasan a fotografías contemporáneas de diversas tripulaciones de vuelo, negras, hispanas, asiáticas, mujeres musulmanas con hijabs, todas de pie orgullosamente con sus uniformes junto a aviones modernos. Hoy, porque una mujer finalmente fue presionada demasiado, estos profesionales de la aviación no se limitan a limpiar los aviones. Ellos los vuelan. Ellos los capitanean. Son dueños de las empresas que las operan. Y lo más importante, se les ve, realmente visto por la industria a la que sirven. La justicia no es pasiva, concluyó Eleanor, y su voz resonó por todo el salón. A veces es necesario erradicar toda una industria para elevar a la humanidad. A veces es necesario usar la autoridad que nos hemos ganado para hablar por quienes aún no han tenido voz. Sus últimas palabras serían citadas en facultades de derecho y programas de capacitación corporativa durante años. La verdadera medida de la justicia no es lo que sucede cuando todos te conocen. Es lo que sucede cuando nadie te conoce y eres tratado con dignidad. En fin, 2 meses después del vuelo 2187, la jueza Eleanor Washington abordó otro avión, esta vez para unas merecidas vacaciones. Al acercarse a la aeronave, fue recibida por una diversa tripulación. Cada miembro la miró respetuosamente a los ojos mientras la daban la bienvenida a bordo. Buenas tardes, señora. Es un honor tenerla con nosotros hoy, dijo la azafata principal. No porque reconociera a Eleanor como la jueza que transformó su industria, sino porque así era como se recibía a todos los pasajeros, con un respeto genuino que reconocía su dignidad inherente. Mientras Eleanor se acomodaba en su asiento, notó el pequeño cartel que ahora se exhibía en cada bolsillo junto con la información de seguridad de este avión. Todos los pasajeros merecen el mismo respeto y dignidad. Si experimenta o presencia cualquier forma de discriminación, por favor, avise a nuestra tripulación de inmediato. Estamos comprometidos con un camino que honra la humanidad de todos. Si le gustó esta historia, dele a me gusta, suscribirse y compartirla con otros para que también puedan aprender.